Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la misma página, un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoiler alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro. Que lo disfruten. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos felices con Aura García Junco con su libro Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Aquí les pongo la portada, la leí en Kindle. No lo tenemos vale. Ahorita físico. Me dan las regalías si lo lees en Kindle. Ándale, muy bien, muy bien. Básicamente puedo decir que es un ensayo de tu papá se muere y cómo te reencuentras con él a través de los libros, de sus libros, de los libros del librero que dejó en su casa que tú te apropiaste. Es un libro muy profundo, como muy, siento como mucha introspección tuya y que te fue llevando a reencontrarte con tu papá. ¿Estoy bien? ¿Entendí? Sí, estás bien, sí entendiste. O sea, yo creo que es un libro que se puede leer de muchas maneras. Tiene una parte que sí es muy ensayística y otra parte que es más narrativa, que tiene que ver con el proceso de un duelo, de cuando pierdes a alguien muy central en tu vida y todo lo que tienes que hacer para un poco reconstituirte en el mundo, ¿no? Y entender quién eres después de esa pérdida, en especial cuando se trata de un padre, pues una de las preguntas que inician el libro es si yo era una hija, ahora que soy, ¿no? Entonces tiene esta parte en la que se habla así, pues de la relación de un padre y una hija, que tienen sus particularidades, pero creo que todo lo que como que tiene el eje es este proceso del duelo, del reencuentro con la vida después de la muerte, ¿no? Y los libros, por supuesto. Muchos libros. Y creo que también es como un reconocimiento a tu papá. Uh-huh. Bueno, sí lo vi. Por encima hubiera parecido que tu relación con él era un poco no tan cercana, un poco más lejana, y siento que terminó el libro dándome cuenta que era mucho más cercana de la que tú misma sabías. Yo quiero pensar. Y un reconocimiento a lo que él hizo, lo que él escribió, a lo que logró en la gente y en ti, ¿no? Sí, pues como este libro nacía como de una voluntad un poco de hablar de una relación, obviamente mi papá había muerto, en realidad tenía muy poco tiempo de haber muerto cuando empecé a escribirlo. Sí tenía una parte en la que para yo reentender tenía que pensar en todo lo que él había hecho, pero para llegar a eso, primero tenía que superar las preguntas pendientes, más que superar, explorar las preguntas pendientes y también... pues nuestra relación no era muy buena, nuestra relación era muy distante, estaba llena de fricciones de muchos tipos, muchos tenían que ver con machismo y con pues feminismo también, y entonces lo primero era pues enfrentar todo eso, porque no había ninguna forma de hacer como el escape, el salto a lo feliz, sin primero ver las cosas que cuando él estaba vivo eran muy difíciles, y también pues porque eso sucede cuando alguien muere, ¿no? O sea, si tú no quedaste en el estado emocional que hubieras querido con esa persona, pues de pronto se puede sentir muy agobiante, se puede sentir como que debiste haberte reconciliado antes o que hay una culpa implicada en el hecho de que la relación haya terminado de cierta forma. Y este libro también explora eso, ¿no? ¿Qué es una relación con alguien después de la muerte? Entonces sí empieza en un lugar en el que hay muchas más tensiones, las tensiones que estaban ahí en vida, y empieza, por eso digo que tiene un poco de ensayo, pero también tiene un poco de novela en ese sentido. Sí. Hay como un arco en el que se narra una historia y en esta historia la narradora, que pues soy yo, está en un lugar emocional y termina en otro lugar emocional, ¿no? Oye, ahora yo te quería preguntar una cosa. Primero que nada te quiero dar las gracias porque yo nunca había agendado una entrevista tan rápida como la tuya. O sea, estamos ahorita aprovechando que es la Feria del Libro en Monterrey. Y ya te seguía yo hace mucho tiempo y de repente me sale como que los programas que va a haber en la feria, pero esto fue hace 2 días y de repente voy viendo tu nombre y como que se me paró el corazón tantito. Y yo, ¿por qué va a venir? No sabía. Entonces en ese instante te escribí yo, hola, por lo general siempre es, oye, mira, hacemos un podcast y te interesa y mira, leímos tu libro, aquí es.
tienes espacio lunes, por favor, para una entrevista. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir así tan rápido. Y te iba a preguntar, hablando de lo que estabas diciendo ahorita con Cristi, ¿cómo se sana una relación cuando la otra persona ya no está? O sea, ¿qué herramientas usaste tú, aparte de la escritura, para poder sanar esta relación de fricción o, no sé, de alguna manera estaba rota o cómo sentías tú? ¿Qué hiciste para sanarla? Sí, bueno, pues de entrada lo de venir o no, realmente a mí me encanta ir a podcasts de libros, creo que hay muy pocos, en realidad, o sea, Sí. es una rareza, entonces no le vas a decir que no nunca a un podcast de libros porque son la resistencia de los podcasts, yo digo. ¿Cómo se sana una relación después de la muerte? Hablando en general, la verdad es que no lo sé porque eso creo que sería más apto para contestarlo una tanatóloga, pero lo que sí sé es que a mí hubo un par de cosas que me sirvieron mucho tener en cuenta cuando mi papá murió, ¿no? La primera de ellas fue cuando alguien me dijo, eso está en el libro, ¿no? Que una relación no se termina cuando alguien... Fundamental fue cuando alguien me dijo, tú no eliges cuando se muere alguien, ¿no? Y eso me pareció una cosa evidente y al mismo tiempo muy sabia, porque de pronto parecería como que mucha gente dice, pero es que, ¿por qué murió ahora si ya estábamos en proceso de algo, no sé qué? Pues porque así es la vida y así es la muerte, ¿no? Y son cosas que están completamente fuera de nuestro control. Y entonces como que yo tenía algunas frases alrededor de las que orbitaba, que eran como una brújula para mí, porque yo en principio no empecé a escribir este libro pensando voy a sanar algo. Pensé en escribir este libro primero porque pues sí, en parte quería hablar de una relación que yo todavía estaba cargando, pero también quería hablar de este personaje enloquecido que fue mi papá, que es lo que tú decías, ¿no? Que tiene algo que también de homenaje. Y hacerle una especie de homenaje a lo que sí pudo hacer en la vida, porque yo sentía, y él sentía también, que su trabajo no había sido muy reconocido, porque él fue un promotor cultural, de derechos culturales y literarios, pero de la contracultura, no de la cultura mainstream. Entonces, eso siempre conlleva... Perdón, ¿cómo que contracultura? Pues, o sea, como que no era, era del tipo... No era como lo comercial. No era lo comercial, O exacto. sea, no buscaba lo comercial. Sí. O sea, él buscaba más como hablar de géneros periféricos, ahora quizás un poco menos, pero que en ese momento lo eran mucho, como el terror, la ciencia ficción, el cyberpunk, etcétera. Y también buscaba acercar la literatura a la gente que no podía tener acceso normalmente por motivos económicos o de otro tipo de discriminaciones. Él hacía algo que él denominaba derechos culturales. La literatura y la lectura como un derecho cultural y no como un privilegio de clase. Entonces, me encanta eso. Sí, a mí me parece fundamental y eso pues tiene cosas muy gloriosas y cosas muy malas que también se exploran en el libro, como pues que pues obviamente como seguro se escucha ya desde acá, no es que te mueras de rico haciendo eso, ¿no? Todo lo contrario, más acabas gastando más de lo que acabas ganando, ¿no? Pero bueno, entonces como que yo tenía todas estas misiones en puerta y ninguna era muy clara. Lo que tenía también era el dolor de una pérdida de ese tamaño y una brújula que eran los libros y estas pocas frases. Entonces con esto como a cuestas me decidí a explorar y ver qué pasaba, ¿no? La sorpresa grata fue que en este camino de exploración también encontré muchos momentos de paz y muchos momentos de como se sentaran cosas, ¿no? Que no se habían podido sentar. Y cuando tú estás escribiendo todo esto, sé que tienes un libro previo, pero ¿qué experiencia tienes tú al abordar todo esto y dices, me tengo que, no sé, como que preparar más acerca de esto, probablemente su trabajo, pero ¿qué más agarras tú para poder lograr este libro en sí? Bueno, yo creo que lo que más pasó fue que el detonante del libro, que además este es un libro que yo digo que tiene un poco de reality show, lo digo de broma porque es muy burdo decirlo así, pero tiene una parte de la trama que sí es como todo el proceso de la escritura del libro mismo, ¿no? Porque es una investigación, entonces la narradora, que eres tú, pero no, al mismo tiempo es mi doble, yo siempre digo que es mi doble. Tu alter ego. Exacto, mi doppelganger, que es la narradora, va narrando un poco cómo es este proceso de la investigación, que a la vez es el proceso de la escritura del libro, entonces como que es de estos libros que transparentan al menos un poco su proceso. Pero lo primero que pasó fue que yo necesitaba algo que estructurara mi búsqueda y lo que me respondió fueron los libros. Él me dejó muchos libros,
murió sin haber hecho un testamento, pero dejó una cantidad de verdad ingente de libros, como 10,000. Mi hermano es programador. Él no quería los libros. Yo quería los libros, pero no tenía una casa donde ponerlos. Porque pues yo también rento, porque pues todas las personas que nos hemos tenido que mudar con libros sabemos que... Es una monserga. Una monserga, es un suplicio. Es una monserga. Ahí es cuando lamentas que te gustan los libros y no... Oye, fíjate que leyendo tu libro yo no te escuchaba, te leía de que aquella cantidad de libros y no sé qué, y uno y el otro, y lo agarró uno y agarró el otro. Y yo, todo aquí. Y decía, ay, Dios mío. Oye, y te voy se a me decir, antoja eso, se me antoja otra vez el librero, pero te voy ya a lo tengo decir, todo aquí. ahorita que estás diciendo eso, yo tengo un proyecto donde recaudo útiles escolares y lo repartimos a comunidades más vulnerables o escuelas, y entre esos muchos libros de texto y literatura y todo eso. Y mucha gente, precisamente, que se cambia de casa o que la abuelita falleció o que ya no le cabe o simplemente quiere ya sacar estos tipos de novelas, me los manda. Te voy a enseñar una foto porque sé perfectamente lo que hablas de tener unos libros que a lo mejor no son míos, no los compré yo, no los escogí yo, pero me han llegado y yo, ¿qué se hace con tanto libro? Ajá. Es impresionante, te lo voy a enseñar, pero por favor sígueme diciendo, total, tú te tienes que cambiar de casa y luego... Bueno, total, yo tenía que hacer algo con estos libros porque era, digamos, que la parte de la herencia que me correspondía. Pero bueno, más allá de eso, cuando me puse a escribir el libro, me di cuenta de que lo que mi papá y yo siempre habíamos tenido en común y nuestro punto de unión habían sido los libros. No tanto otras discusiones que a veces eran muy ríspidas o estos silencios, estas distancias. Entonces me pareció que si yo quería abordarlo desde algo que fuera un puente siempre, tenía que hacerlo por medio de los libros que él me había dejado. Que todo este libro de hecho está estructurado así, ¿no? Hasta cada capítulo tiene como centro un libro o un pedazo de su biblioteca o algo relacionado, y a partir de ese libro hago algo que yo he denominado libromancia literaria, que es como un poco leer el libro pero condicionada por la emocionalidad. Y entonces como que se habla a partir de estos libros elegidos de temas, mientras el libro entero sigue esta historia del duelo, ¿no? Estos 10 meses después de la muerte, que es, bueno, en realidad el cuerpo del libro son 9 meses porque es un novenario, como el ritual cristiano. De hecho, pues todo el libro yo lo considero ya cerrado como un ritual, pero todo gira en torno a estos libros. ¿Y tu papá subrayaba libros? ¿Y tú de ahí te agarrabas de ciertas ideas o qué? Pues sí, un poco eso, sí, o sea, también había como una labor un poco de detective, de ir como viendo manchas, olores, todos los libros olían súper a cigarro, y viendo qué subrayaba, hasta dónde leía, qué libros sería leído, qué libros no, pero también me servía como para algo que es, yo siento que es un proceso mucho más general cuando leemos, ¿no? Que es que depende tu humor del día, lo que vengas cargando es lo que lees. Depende de tu formación como lectora, depende de tu momento vital, depende de un montón de cosas, de quién te lo recomendó, si te cae bien o mal el autor o la autora. Totalmente. Lees diferente un libro. Y yo quería dejarme influir mucho. En este caso, para mí era importante leer de manera muy poco objetiva, porque no quería hacer un ensayo literario, quería hacer una cosa más emocional. Entonces, de pronto hablo de algún libro de Enrique Vilamatas y lo uso para hablar de Los Goliardos, que era el proyecto cultural de mi papá, ¿no? Entonces tomo las cosas que dice Vilamatas para hablar de un grupo de artistas enloquecidos a principios del siglo XX para hablar de Los Goliardos, o tomo La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero para hablar de mi propio duelo, no del duelo de Marie Curie, que es de lo que habla el libro de Rosa Montero. Entonces como que yo quería eso, como no quería una lectura objetiva, quería agarrar los libros como una excusa para continuar el diálogo. Y como ya hablábamos, ¿no? Como que también es una especie de oda a la lectura y a la manera en la que los libros se vuelven como una parte de nuestra emocionalidad. ¿Y te sirvió? Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. Sí, muchísimo. Me encantó el ejercicio de hacer una lectura súper no objetiva, que sea como una lectura. Luna Miguel tiene un ensayo que se llama Leer Mata, que les recomiendo mucho, es muy padre. Y justo ella divide como, hay varias lectoras ahí, la lectora que come los libros, etcétera. Y como se trata un poco de hablar de cómo leemos desde esta subjetividad, de lo que nos hace en el cuerpo leer, y especialmente en este caso, lo que me posibilitaba pensar y seguir hablando, era como seguir una conversación con mi papá, mientras él ya no estaba, por medio de los libros. Porque siempre dicen eso, la conversación con las personas debe de seguir. No porque se mueran ya, ¿no? Y creo que lo encontraste tú muy bonito en sus libros.
Hay una parte que ahorita la mencionaste así nomás por encima, pero hablas o te metes un poquito también al tema del feminismo. Ajá. Del machismo también, pero más bien del feminismo. Creo que tu papá era un feminista sin saberlo, puede ser. Hacía sus cursos, me da risa porque pones como que, o sea, qué pena porque hacía los cursos para puras mujeres y él, como su intención era como impulsar a la mujer, ¿no? ¿Cómo le pudiste dar la vuelta a eso? ¿O no era esa su intención y se la dimos la vuelta? O sea, yo creo que uno de los grandes ejes de todo el libro sí es ese, ¿no? Es que para mí el gran quiebre generacional de esta generación, y un poco más arriba y un poco más abajo, es el feminismo. Uh-huh. Cada generación tiene algo en particular que la distancia de la anterior y que que conlleva muchas tensiones entre padres e hijos. Madres e hijas, etcétera, ¿no? En mi caso, a mi alrededor, el feminismo ha sido una muy grande, porque de pronto hay una gran desconexión entre estos hombres que son de varias generaciones arriba, que no entienden muchas de las cosas que están cambiando y que están dándose de topes y que se enojan y se jalan los pelos, y sus hijas, que están viendo muchas cosas que no veían y que pues de pronto nos estamos comunicando cosas que antes se mantenían en el silencio más sepulcral, ¿no? Entonces, pues, hablando como de la brecha generacional que a mí me tocó, era súper importante tocar el feminismo, porque muchas de las distancias con mi papá tenían que ver con eso, ¿no? Y lo digo en el libro, no es que él fuera un tipo particularmente macho, era un macho estándar, ¿no? Un macho progre, así, normalito. Como le tocó en su generación. Sí, y ni siquiera, digamos. Más o menos, o sea, yo conozco hombres mucho más machistas, pero sí que tenía estas cosas de decir que que cierta mujer era una loca, o de hablar del peso de otras mujeres, desde como pongo en el libro, ¿no? Desde su panzota, o sea, es como, o sea, como estas cosas que son muy de un señor de su generación que a mí me irritaban profundamente y me sacaban canas verdes. Y luego, al mismo tiempo, ocurrió que mi papá murió en 2019, justo después del mito. Entonces, las últimas conversaciones fuertes que tuvimos tenía que ver con esto. De hecho, hay un capítulo en el libro en el que se llama Mujer Fatal afilándose las uñas, que parte de un libro de Vila Matas para hablar un poco de esto, ¿no? De cómo hay cierta idea en este artista masculino en el que es como un adolescente para siempre. Ajá. Que no tiene por qué comprometerse con su familia y demás, porque pues él es un artista y es un hombre. Entonces, el genio va por encima de la familia. Y digo, mi papá no es que fuera 100% eso, pero sí tenía muchos rasgos, ¿no? Entonces, hablo un poco de esto, hablo también un poco de lo que el Me Too hizo en nuestra relación, pero que yo siento que es algo mucho más amplio que lo que nos pasó a él y a mí, ¿no? Por ejemplo, pues, de pronto, ¿cómo hacemos para entender y no solo juzgar, pero al mismo tiempo para así seguir viendo estas cosas? Y creo que es un balance que estamos tratando de entender ahora y que es bien difícil, ¿no? O sea, porque pues yo de pronto como revisando toda la historia de mi papá, porque también lo hago en el libro, veo de dónde venían todas estas cosas, pero eso no quiere decir que me deje de haber dolido en su momento que dijera un montón de cosas y que hiciera un montón de cosas, ¿no? Claro, porque en el momento en que empiezas a explorar a tus abuelos, y a los hermanos, dices, sí, claro, entiendo de dónde viene esto, entiendo las creencias que él tuvo, no lo justifico, pero lo entiendo, ¿no? Sí. Sin embargo, creo que él trató de apoyar a la mujer al final cuando hacía sus talleres de mujeres para apoyar la literatura en la mujer, ¿no? Sí. Sí, yo creo que a veces había buenas intenciones y un tino incluso a veces bueno, ¿no? Y otras tantas no. O sea, por ejemplo, al final de su vida, sus talleres, a lo que tú te refieres, empezaron a ser solo para mujeres. Y yo estaba súper sacada de onda. Y era como, ¿por qué? O sea, justifica tu respuesta. Exactamente, el status quo cambió para ti. Entonces, como que, sí, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasa ahí, no? Y entonces le preguntaba y él como que me decía como, no, es que en los 20 años que llevo dando talleres, es muy raro que haya mujeres, ¿no? Y cuando hay mujeres, casi no participan porque están como un poco a la sombra de sus compañeros hombres que son unos salvajes. Bueno, eso no lo dijo, lo
Pero sí, o sea, como que la intención era esa, pero a mí me saltaba muchísimo, o sea, que era como, ¿por qué tú vas a dar un taller solo para mujeres? O sea, y luego, pues, eso que yo juzgaba tanto en vida, en el libro intento balancearlo con la experiencia de sus alumnas, cosa que en la vida no me había puesto a hacer, porque me daba tanto escozor y tenía tanta distancia a eso, que no podía acercarme, y entonces ahora para escribir este libro, que tenía que ser un libro mucho más de muchas voces, más octagonal, no tanto solo mi visión. Y de puntos de vista. Exacto. Sí, unir muchos puntos de vista para construir un personaje más complejo y ver que las cosas no son solo de una manera, ¿no? Yo te quiero preguntar otra vez, me voy a regresar al tema de la subrayada, porque una vez Cristi y yo compartimos libro, por lo general ella lee en digital y yo en físico, o verdad, pero hay veces que tenemos solamente una copia del libro, entonces o lo lee ella primero o lo leo yo, y entonces está subrayado o lo subrayo yo, entonces nos da risa que de repente lo que a ella le brinca no me brinca a mí, o al revés, siendo el mismo libro, preparándonos para la misma entrevista, en el mismo momento de la vida, y realmente dice, ay, pues sí, hay unas cosas evidentemente importantes del libro, pero lo que te llega a afectar o a vibrar no siempre es lo mismo. ¿Cómo lograste ver a tu papá o cómo te ponías en sus zapatos? A mí sí me hace súper interesante eso. Es que sí, es una locura, ¿no? Eso de cómo interpretar diferentes cosas. Claro. Sí, sí, ¿no? Y además, incluso tú misma subrayarías cosas diferentes en diferentes momentos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, reviso luego mis subrayados y digo, ahí, por. Sí. Yo le pongo parte tipo puntos de exclamación y yo, no, dramática andaba ese día, o sea, no está para tanto. Ese día bien conmovida y al día siguiente como esta cosa nada que ver, ¿no? ¿Qué subrayé? Sí, no, así, totalmente, ¿no? Pero bueno, igual con los libros de alguien que ya no está, es una locura porque no tienes ni idea, ¿no? Pero, por ejemplo, con algunos libros encontré cosas muy simbólicas. Hay un capítulo del libro que parte de un libro de Rodrigo Fresán que se llama Jardines de Kensington. Y es un libro que, entre otras cosas, cuenta la historia de la vida de J.M. Barrie, el autor de Peter Pan. Y entonces, mucho de ese libro habla mucho sobre padres, hijos, fantasmas, etc. Y muchos fragmentos estaban subrayados sobre paternidad, sobre inventar fantasmas, sobre escribir de gente que ya no está, etc. Y a mí me pareció muy fascinante, ¿no? Porque además mi papá se quedó huérfano de padre cuando era muy niño, y es como todo pues un tema dentro del propio libro y de su vida, sin duda, más que del libro. Entonces como que en ese capítulo que estaba escribiendo un poco partiendo de esto, que es además el capítulo de donde sale el nombre del libro, pues casi que ya estaba hecho mi trabajo, ¿no? Porque ya estaban ahí los subrayados pertinentes para hablar de paternidad, de fantasmas, de crear personajes, todo estaba ahí. Qué raro. Sí. Y tu papá, está muy difícil en saber esta respuesta, pero ¿alguna vez te lo llegó a decir o alguna vez te lo llegas a sentir que eras como la tipo daddy's girl? O sea, ¿tú sentías que eras como su princesita o algo? ¿O desde chiquita te veía como... no sé, como que eras, por lo general, siempre la niña dicen, el primer amor es el papá y lo idolatas y es tipo tu héroe, y luego después creces y dices, es un ser humano, ¿verdad? Pero en los ojos de míos, mi papá va a ser un superhéroe. ¿Hubo esa relación alguna vez de niña o así? Sí, no, sin duda, y creo que una cosa también que es muy central para cualquier persona es ese momento en el que pierdes la imagen de tu padre como un héroe, ¿no? Y empiezas a encontrar al hombre detrás del héroe. Y eso me parece que lo tengo que explorar mucho en el libro, justo porque creo que es ahí donde empezó a haber un gran quiebre, que en mi caso coincidió mucho con mis papás divorciándose y todo eso, ¿no? Pero bueno, yo tuve un novio que siempre me decía que yo era el heredero en masculino de mi papá, ¿no? O sea, como que a mí me había criado para ser su heredero. Soy la hija más grande, además pues yo soy la que al final me acabé dedicando a la literatura igual que él. Y pues al mismo tiempo era con la que peor se llevaba, ¿no? O sea, bueno, entre pues, mi hermano y yo. Pasa que luego el que eres más igual, eres el que chocas. Fíjate que se me hace que ahorita, hablando de eso que dice Fabiola, hay una parte en el libro, al principio se me hace que es el primer libro que tú agarras, que abres y hay 2 fotografías de él. Una, como que
te imaginas la edad que tiene él y te lo imaginas llegando a su casa con su esposa, con sus hijitos chiquitos, cargándolos a los dos. Y la otra, ya como llegar a su casa solo, divorciado, fumando, no sé qué, o sea, como sus dos vidas y como es un cuestionamiento tuyo de qué pasó, o sea, qué pasó de este a este, qué cambio hubo, o sea, ¿por qué? ¿No? Sí. Sí, yo creo que ahí estás llegando a una de las preguntas centrales del libro, ¿no? Que para mí era el gran misterio cuando él estaba vivo, porque mi papá cuando murió estaba muy solo. Estaba rodeado de sus libros y estaba muy solo, o sea, no tenía tanta relación con la gente que alguna vez le fue muy cercana, su proyecto estaba cada vez más de capa caída, y su salud estaba súper deteriorada, en fin, como que se había ido como aislando del mundo. Y entonces como que para mí cuando él estaba vivo la pregunta siempre era, pero ¿por qué? ¿Por qué está así, no? O sea, ¿por qué de pronto me llama su jefe para decirme que no ha ido a trabajar en quién sabe cuánto tiempo? Como cosas que a mí me rompían el corazón cuando él estaba vivo. Para mí era una de las preguntas que tenía que solucionar una vez muerto. Y entonces como que es el eje alrededor, como que el gran misterio alrededor del que orbita el libro es ese, porque era el gran misterio que yo tenía que resolver, que eran los momentos de gloria que vivimos Juntos. que fue más o menos en la adolescencia, que era como todo este proyecto que tenía que era muy disparatado, pero muy increíble, de pronto conciertos en el Zócalo musicalizando a Pablo Neruda desde metal gótico, cosas así, y de pronto verlo así como estaba cuando murió, la pregunta de qué había en medio de esas dos cosas. Sí. Sí. Qué fuerte. Oye, yo te quiero preguntar, ¿cuántos años tienes? Perdón, pero ¿cuántos años tienes? 35, Okay. 36. ¿Cuándo empezaste tú con todo esto? No con lo de la muerte de tu papá ni con este libro, sino a dedicarte a ensayo y todo eso. Te voy a decir por qué. Porque por lo general, ensayo es algo que lo veo como muy serio. O sea, muy como el escribir o el leer ensayo para mí es una manera como de gente muy inteligente, muy grande, muy, ¿sabes? Y por lo general, cuando son más chiquitas, más chavitas, las veo leyendo romance o algún chiclit, que se vale, todo se vale en la vida, pero conoces autores muy profundos de mucha literatura, me imagino que por la biblioteca de tu papá, pero ¿a qué edad empezaste con todo esto? Desde muy chiquita. Bueno, yo creo que en este momento es muy curioso porque muchas mujeres jóvenes están escribiendo ensayo. O sea, yo creo que es de hecho lo que más se está escribiendo. Y creo que tiene mucho que ver con que el ensayo es un género muy noble y muy flexible y hay mucho ensayo personal en este momento escribiéndose, ¿no? Entonces, no estoy sola. Soy parte de algo que está pasando mucho. Y además, lo que yo escribo, en especial en este libro, es muy híbrido, como decía al inicio, Sí, que tiene ¿no? un poco de novela. Tiene un poco de novela. Pero en realidad yo empecé a escribir ensayo, pues ya tienen varios años, escribir ensayos cortos para revistas. Me gusta mucho porque siento que es como una esponja muy divertida. Y luego además tengo 3 libros más. Este es mi cuarto libro. Los dos primeros, el primero es una novela experimental muy rara, de la cual también hablo en este libro. Y el segundo, que se llama El día que aprendí que no sé amar, es un ensayo sobre amor y relaciones sexoafectivas. Y ese sí es totalmente ensayo. O sea, sí tiene algunas anécdotas personales, pero lo que más hice fue hacer una investigación histórica y demás. Entonces como que siento que para mí siempre ha sido como un género que se siente como casa, ¿no? O sea, Conocido para ti. sí, y depende de lo que quiera escribir, es el género que elijo. En el caso del día que aprendí que no sé amar, para mí era importante entender un poco más cómo estaban funcionando las relaciones a mi alrededor, porque sentía que nadie tenía idea de qué estaba haciendo. Porque las reglas cambian. Las reglas están cambiando, las reglas han cambiado y además pues de pronto hay mucha variedad de relaciones, pero al mismo tiempo muchas no son muy penalizadas socialmente. Hablo mucho de relaciones abiertas en ese libro, como cosas así. Entonces para mí era mucho más óptimo hacerlo desde el ensayo. Y en el caso de este libro, yo necesitaba hablar de una muerte de alguien real, cercano a mí. Y aunque había intentado hacerlo desde la ficción, no me había convencido de lo que estaba haciendo. Y en cambio, este híbrido entre hacer un ensayo, pero con un arco de novela, me lo daba todo, ¿no? Entonces, realmente no hubo ahí como otra forma de hacerlo, sí. No batallaste. Y ¿tienes idea que tú tienes un proyecto a futuro, algo de una novela
o sea, no quiero decir normal, o sea, de ficción, o sea, no quiero decir que esta no sea normal, pero es que siento que sea muy o sea, una novela que dice, ¿sabes qué? Soy autora, voy a escribir todo, no me voy a en casa tipo en ensayos, sino ahora va a ser... No, yo soy muy anormal, la verdad. Sí. O sea, tengo otra novela que se llama Mar de Piedra, que es el libro anterior a este, y también, o sea, es más novela ese sí, pero tiene también como cosas más experimentales, un poco más, más tomadas, pero no. ¿Cómo experimentales? Cuando te dices, es que para mí experimentales, o sea, mi mente se va a muchas cosas. O sea, desde Aliens... Está bien que tu mente se vaya. Eso es. Sí, eso es. O sea, mira, mi primera novela que es muy experimental, vamos a usar esa de ejemplo porque los extremos son buenos para ilustrar, ¿no? Muy bien. Es una novela en la que se llama Anticitera, Artefacto Dentado. El título es raro. A ver, ¿cómo? Anticitera, Artefacto Dentado. Ok. Que como que intenta emular una máquina rota que tú tienes que armar, porque en realidad está basada en un aparato real que se encontró en un naufragio en Heraclea, que era lo que en su momento denominaron la primera computadora, en el sentido de que era una máquina muy compleja de engranes que predecía eclipses solares, ritmos estelares, o sea, cosechas y demás, muy, muy compleja, y que era un enigma de la ciencia. Ok, entonces estaba muy rota, tardaron casi 100 años en entender para qué era, y todavía a la fecha pues siguen diciendo es para esto, es para lo otro, etc. Y mi intención era hacer un libro así, entonces hay personajes que aparecen una sola vez, es muy fragmentaria, es muy rara, tiene muchos tiempos, tiene personajes históricos y otros que son inventados. Requiere que quien lo lea se suelte, que no lo piense como una novela convencional en el que hay yo ya valió, o sea, yo me engancho y quiero entender todo. Pues puedes entender todo, nada más no tienes que leerlo como una novela convencional, porque entonces sí, si tú quieres que Juanito aparezca en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y se enamore en el 7, no vas a encontrar eso, ¿no? A eso me refiero con experimental. Qué padre tomar esos riesgos como lectora y como, o sea, como que dices, ¿sabes qué voy a leer? Qué padre, me gusta. Pues me gusta la locura. Oye, ¿y de terror no has escrito nada? Pues escribir. Porque, o sea, me puede parecer un poquito tu estilo, ¿no? Algo de terror. No. No sé si es mi estilo, pero tengo un cuento que salió en la colección Vientos del Pueblo, esta colección del fondo que son como libritos ilustrados. Cuesta 17 pesos. Sigo impactada. Y es un cuento que salió justo este año, que se llama La gente de arriba, y sí tiene como un elemento entre el terror y la fantasía. Trata de una chica que se queda en el departamento de su padre después de que él muere, pero no tiene papeles, entonces todo el tiempo cree que la van a sacar, y de pronto arriba empieza a haber ruidos en la azotea que unas personas a las que ella denomina la gente de arriba provocan. Y al mismo tiempo llega un personaje a tratar de comprar todo el edificio por parte de una inmobiliaria. Entonces como que esta chica que tiene episodios de sonambulismo que la llevan a lugares extraños está en medio de estas dos presiones, ¿no? Como la gente de arriba. De abajo y de arriba. Exacto, la gente de abajo y la gente de arriba. Sí. Y en ese cuento sí intenté jugar un poco más con el género de terror y al mismo tiempo con algunos elementos de misterio, porque pues vas descubriendo con ella qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué de lo que ve tiene sentido y qué de lo que ve no tiene ya sentido, ¿no? Claro. Sí. Pues, qué padre que sí te conocimos en persona. Sí. Está muy rica tu plática y la verdad es que está muy padre conocer este tipo de género. No hablo del ensayo, sino que de una experiencia propia, cómo lo conviertes de alguna manera como en tu terapia, una sanación o algo. Usas este tipo de habilidad que tienes para poder lograr, ¿no? Pasar a la otra página en el sentido de decir, sabes que ya medio que sané esto y aparte dejo algo escrito que lo quería hacer. No, bueno, yo espero más bien que quienes lean el libro encuentren también algo ahí que les mueva, ¿no? Visceralmente, creo que eso ocurre mucho con este libro, y que también encuentren otras cosas además de mi propia historia. La idea de este libro siempre fue que le hablara a quien lo leyera de maneras diferentes, y que entrara por donde quisiera, ¿no? Hay gente a la que le gusta el libro porque hay muchos libros y porque son los libros, claro, la importancia de los libros en la vida. Hay gente que se identifica con la historia, pero hay gente que no, y aún así, para mí, como este libro, como cualquier otro, se trata un poco de que encuentres ahí cómo entras tú en esa historia, ¿no? Claro, sí. ¿Cómo te ves? Felicidades.
Gracias. Está muy padre y sí creo que hay mucha gente que puede empatizar con una cosa o la otra o encontrarse ahí adentro. Bueno, Y aparte sí. enalteces mucho a tu papá, que me encantó. Ah, qué padre. Sí. No, Pues bueno, pues al muchísimas contrario. gracias. Si les gustó, compartan, pónganle like, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Gracias.